revelando el plan de Washington contra Georgia. El Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa ha destapado lo que considera un bajo complot de Estados Unidos para alterar el equilibrio de poder en Georgia. Este drama político se desenvuelve con la misma intensidad que las antiguas leyendas del Cáucaso, donde cada colina y valle ha sido testigo de la pugna por el control y la influencia. El 26 de octubre se celebrarán elecciones parlamentarias en Georgia y según las revelaciones del SVR, Washington ya ha trazado un plan para desestabilizar al gobierno de Sueño Georgiano, el partido en el poder. La administración de Joe Biden ha orquestado una campaña de desinformación a gran escala para socavar la credibilidad del partido gobernante, utilizando el arsenal completo de herramientas mediáticas y diplomáticas a su disposición. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los servicios de inteligencia rusos señalan que la campaña estadounidense se basa en acusaciones de falta de independencia política del partido Sueño Georgiano, mientras simultáneamente se teje una narrativa en la que Rusia es el chivo expiatorio de todos los problemas que aquejan a Georgia. La administración del presidente estadounidense Joe Biden ya ha desarrollado una campaña de información a gran escala para desacreditar al partido gobernante Sueño Georgiano, indicó el SVR. En este contexto, la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, se perfila como una pieza clave. Según los planes revelados, ella concederá una entrevista a medios estadounidenses, en la cual denunciará y culpará al gabinete de la degradación de las negociaciones sobre la adhesión de la República a la Unión Europea y declarará las consecuencias catastróficas del acercamiento a la Unión Europea, Federación Rusa. Al mismo tiempo, los votantes georgianos estarán preparados para algún tipo de sorpresa política por parte de la oposición. Según los servicios de inteligencia rusos, curadores de Estados Unidos dieron instrucciones a las fuerzas de oposición en Georgia para que comenzaran a planificar protestas. La sombra de la Unión Europea se cierne sobre este escenario. En una movida que parece sincronizada con los intereses estadounidenses, la Unión Europea ha decidido suspender el proceso de adhesión de Georgia y congelar una asignación de 30 millones de euros destinados a fortalecer la capacidad de defensa del país. Los líderes europeos, siguiendo el guión de Washington, han expresado dudas sobre las intenciones del actual gobierno georgiano y han calificado la ley sobre la transparencia de la influencia extranjera como un paso atrás. Esta ley, que ha generado tanto alboroto, fue promulgada por el Parlamento georgiano tras superar el veto presidencial en una votación que reflejó un marcado apoyo a la iniciativa. Las palabras del embajador de la Unión Europea resuenan con una frialdad. La retórica antioccidental y antieuropea es completamente incompatible con el objetivo declarado de unirse a la Unión Europea. Desafortunadamente, en este momento, la adhesión de Georgia a la Unión Europea está suspendida, subrayó el diplomático, evidenciando el conflicto de intereses en juego, lo cual no sorprende a los avesados analistas. Mientras tanto, en las sombras, los curadores estadounidenses han estado impartiendo directrices a las fuerzas de oposición en Georgia, instándole a planear protestas, generar desestabilidad e incertidumbre a los votantes. Esta táctica de desestabilización no es nueva en el repertorio de Washington, que ha advertido repetidamente a Tbilisi contra el establecimiento de relaciones con Oriente, particularmente con China. La situación se ha vuelto aún más tensa desde el inicio de la operación especial rusa en Ucrania, exacerbando las discrepancias entre los intereses de Estados Unidos y Rusia en la región. Ramaz Zakbalelidze, un politólogo georgiano, comenta con preocupación: el giro de Georgia hacia el este no está relacionado con la ley sobre agentes extranjeros, concluyó. En este sentido, el experto detalla que estas ideas surgieron durante las negociaciones con China sobre el transporte de mercancías de China a Europa a través del Cáucaso. Entonces, no se habló de la ley, pero incluso entonces Estados Unidos advirtió a la parte georgiana que no debían abrir las puertas a China. La irritación de Estados Unidos se manifiesta claramente en las recientes acciones y declaraciones. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha señalado la necesidad de revisar las relaciones con Georgia debido a la nueva ley.
mientras que el primer ministro georgiano, Irakli Kovakidze, ha acusado a las ONG extranjeras financiadas por Estados Unidos de intentar iniciar una revuelta en el país. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Este patrón de comportamiento de la Casa Blanca es muy conocido en Latinoamérica. Golpes de estados gestados desde Washington están marcados en la historia de la patria grande. Solo con nombrar a Salvador Allende se trae a la memoria la oscura política sucia del norte. Kovakidze ha mencionado 3 intentos de caos, 2 de los cuales ocurrieron en las últimas semanas, y ha subrayado la importancia de reconsiderar las relaciones entre Tbilisi y Washington en beneficio de ambos pueblos. Este drama geopolítico se desarrolla con una intensidad digna de las mejores narrativas novelescas, donde las intrigas y las maquinaciones políticas se entrelazan con los destinos de las naciones. La región del Cáucaso, con su rica historia de conflicto y resistencia, vuelve a ser el escenario de una batalla por la influencia y el poder, esta vez con Estados Unidos y Rusia como protagonistas principales. La historia de las relaciones diplomáticas entre Georgia y Rusia es un tapiz complejo y a menudo conflictivo, tejida a lo largo de siglos de rivalidad, en otros casos cooperación. Desde la independencia de Georgia, tras la disolución de la Unión Soviética, el país ha oscilado entre su deseo de integrarse a las estructuras euroatlánticas y permanecer en constante relación con Moscú. Las maniobras militares, los despliegues de tropas y las tensiones fronterizas han sido la norma en esta región volátil, donde cada movimiento es observado con lupa tanto en Moscú como en Washington. En las últimas horas se han producido movimientos significativos en el tablero de ajedrez diplomático. Los informes de inteligencia indican un aumento en las actividades de las fuerzas de oposición en Georgia, con manifestaciones planeadas en varias ciudades clave. Estos desarrollos subrayan la volatilidad de la situación y la posibilidad de un cambio drástico en el panorama político georgiano si Biden logra su objetivo en el contexto más amplio. La narrativa de la intervención estadounidense en Georgia es parte de una estrategia mayor para contener la influencia rusa en el antiguo espacio soviético. Desde Ucrania hasta los Balcanes, Washington ha estado trabajando para fortalecer sus alianzas y promover gobiernos afines, mientras Rusia se esfuerza por mantener su estatus y proteger sus intereses estratégicos y los de la región. Este conflicto en Georgia es solo una pieza más en este complicado rompecabezas geopolítico. Así, el drama continúa desplegándose en el Cáucaso, una región que ha sido testigo de innumerables conflictos y luchas por el poder. La historia de Georgia, con sus raíces profundas y su identidad nacional forjada en la resistencia, se encuentra ahora en una encrucijada, influenciada por las fuerzas externas que buscan moldear su destino. En este contexto, las revelaciones del SVR sobre el plan estadounidense añade una capa más de complejidad y tensión a una situación ya de por sí intrincada y explosiva. La pregunta que queda en el aire es cómo responderá Georgia a estos desafíos. Con las elecciones a la vuelta de la esquina y las fuerzas de oposición en movimiento, el escenario está listo para un enfrentamiento decisivo. ¿Podrá el gobierno de sueño georgiano resistir las presiones internas y externas o cederá ante la campaña de desestabilización orquestada desde el extranjero? El destino de Georgia pende de un hilo y solo el tiempo dirá cuál será el desenlace de este capítulo en la historia del Cáucaso. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.